compañeros que hasta ahora han participado, compañeras. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero Pedro Martínez, que él es el coordinador de la Casa del Obrero Socialista Antonio Vital. Pedro es ahora trabajador jubilado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue secretario general de la sección 89 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia, miembro de la Coordinadora Sindical Nacional Cocina en 82, investigador del Proyecto de Sistematización de Estudios del Movimiento Popular, CEMPO, promotor de la Coordinadora de Trabajadores al Servicio del Estado, COTRACE, en 1988. Por cierto, Pedro presentó en la tribuna del Congreso de la Unión, representó a los trabajadores y presentó una demanda general que tenían en ese momento y que se logró ganar. No era la época en la que teníamos diputados de otro tipo, sino que fue la fuerza del movimiento que obligó a que lo escucharan en la tribuna. Fue miembro de la Organización Revolucionaria del Trabajo, promotor de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, coordinador de asesores con el diputado federal Gerardo Fernández Noroña en 2009-12, asesor del diputado local Rodolfo Ondarza en 2012-15, promotor del Frente Amplio de Movimientos Alternativos desde el 2011, miembro de un grupo de investigación sobre salario y empleo, y ya mencioné, hoy coordina la Casa del Obrero Socialista Antonio Vital. Adelante, Pedro. Bueno, un poco como comenzó Silvia, pues la primera parte sería ponernos frente al escenario que tenemos de estas 20 propuestas que presenta el Ejecutivo, que en lo general pues se ve muy complicado que la oposición pueda rebatirlas, ¿no? Porque pues son generalmente propuestas que van en pro de la población. Eso yo creo que se ve como muy claro, y que la resistencia fundamental de ellos pues, va a ser en la cuestión esta de la reforma electoral y la parte que tiene que ver con la democracia del Poder Judicial. Y bueno, las medidas pues a lo mejor no es todo lo que queremos como izquierda social, pero esto pues le ha generado un consenso muy importante al gobierno actual. Estamos hablando de que después de 5 años de gobierno, pues él tiene arriba del 70% de consenso, ¿no? Pues sí habría que ver entre qué es lo que tenemos y cómo le podemos hacer para que avance la transformación. Y en ese sentido tener claro que pues, las condiciones pueden cambiar radicalmente. Hoy estamos hablando de una situación, pero imaginemos una situación en la cual, por ejemplo, cambien las cosas en Estados Unidos. Bueno, ya tenemos una bronca allí, pues una campaña inusitada donde se está tratando de involucrar al presidente de la República con el narcotráfico y a la candidata favorita para ganar las elecciones en ello, ¿sí? Y pidiendo la intervención extranjera en nuestro país, ¿no? Ese es el clima que tenemos ahorita, ¿no? Y bueno, de allí pasar a cómo medir lo que se ha estado haciendo en los diferentes renglones. Lo primero, lo que tiene que ver con la reforma salarial, pues bueno, sí hay una recuperación muy importante del salario mínimo. Ello no quiere decir que que se beneficie a todos los trabajadores, ¿sí? O sea, estamos hablando de que pues, lo que ha publicado la CONASAMI es que es un beneficio como el para unos 6 millones de trabajadores, y en cambio el tránsito ha sido mucho mayor. O sea, cuando empezó el sexenio había 8 millones de trabajadores que ganaban el salario mínimo, y ahora prácticamente con el que va a salir para el último trimestre tenemos a 20 millones de trabajadores, más de 20 millones de trabajadores ganando el salario mínimo. O sea que había una compactación allí. Y bueno, está esta medida donde la que está diciendo que el aumento a los mínimos no va a ser inferior a la inflación, que esto es muy importante, pues porque era toda la mecánica de cómo operaba el sistema neoliberal,
Y aquí un poco lo que ya se decía, pues sobre qué inflación se va a calcular, ¿no? Si la ocurrida o la estimada, ¿no? Que eso es muy importante para ir midiendo el deterioro. Esa sería una de las partes. Y en lo general ver lo que hemos avanzado. Cuando empezó, de acuerdo a las cifras del INEGI, cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel, se tenía que las remuneraciones de los trabajadores eran el 24.7% del PIB. Y ahorita estamos hablando del 27%, o sea que hemos avanzado 2.3 puntos. Pero no quiere decir cualquier cosa esto, o sea, bueno, estamos hablando de más de 700 mil millones de pesos a las cifras actuales, pero sí comparado con lo que se tenía, por ejemplo, en 1980, que era el 40% del PIB, pues falta todavía un camino muy largo por recorrer, ¿no? Bueno, y estamos hablando que tuvimos un gobierno con mucho consenso, ¿no? ¿Qué podría pasar en regímenes posteriores, ¿no? ¿Cuánto más se podría recuperar? Esto que se habla del nuevo salario básico para diferentes tipos de trabajadores en el apartado B, pues yo diría que en realidad ya está, ¿no? Pues, por ejemplo, he estado revisando las cifras de los trabajadores del magisterio, concretamente los de nivel básico en la ciudad, y pues bueno, la gran mayoría gana por encima de los 16,000 pesos. El problema no es ese, el problema es que no es, como comentaba el abogado Ceguera, no es un salario integrado. Entonces, ¿qué parte de esto es lo que realmente va a resolver el régimen, ¿no? Porque, digo, ¿con qué se van a jubilar? Si tomamos en cuenta que muchas de esas compensaciones que tienen los maestros no se tuvieran, pues entonces sí están por debajo de los 16,000 pesos, ¿no? Pero tomar en cuenta todo el nivel de compensaciones que tomaron en cuenta para su salario, para establecer este tope, pues entonces sí hay una complicación ahí. Entonces, la cuestión del salario integrado es muy importante pues, en nuestro país, ¿no? Ahora, con respecto a lo de las jubilaciones, pues estamos hablando de que realmente sí es un tope, ¿no? O sea, es un tope máximo. Frente a los 25 salarios mínimos que en teoría se deberían de hacer en el IMSS y 10 en el ISSSTE, pues ahora tenemos 2.2. Pero no solo eso, o sea, el salario promedio contractual del IMSS obviamente por sus características va a aumentar mucho más bajo que lo que se ha estado en salarios mínimos, o sea que todavía puede bajar aún más. Estamos hablando que se puede caer en 2 salarios mínimos generales y bueno, ¿a cuántos trabajadores abarca? En términos de las cifras de la encuesta nacional de ocupación y empleo hablamos de 60 millones de trabajadores. De esos 60, si se les pagan 2.2 salarios mínimos, estamos hablando de unos 40 millones de trabajadores. Pero ya nos aclara aquí la investigadora dice que, bueno, pues están hablando de un beneficio para 2 millones nada más. Pues es una cosa muy discordante de los trabajadores informales, que son el 55% de esas cifras, ¿no? Ahora, el asunto de fondo, pues es el mismo que todos estamos diciendo hace buen rato, ¿no? O sea, ¿por qué se insiste en mantener un sistema privado que ha demostrado su completo fracaso? No nada más eso, ¿no? O sea, tiene unos riesgos enormes, o sea, hay una especulación muy fuerte ahorita sobre cómo está la situación de la economía mundial, bueno, cómo ellos viven de la especulación financiera, qué va a pasar con esos ahorros, si con todos los problemas que tiene la deuda mundial en el globo terráqueo, se nos viene encima. O sea, ¿cómo nos van a garantizar que se mantenga eso si todo eso está mantenido en la especulación pues, en la bolsa financiera? Yo creo que aquí la parte más fuerte sería ver la posibilidad de ir transitando a ese modelo público que se tuvo antes, que ahorita ya tenemos otras condiciones. Bueno, si antes el fondo lo desaparecieron argumentando que lo habían dedicado a otras funciones para cubrir los problemas de austeridad, bueno, se supone que ahora en las nuevas condiciones, claro que se podría tener un sistema de ahorro público solidario de otra naturaleza y con otras condiciones, creando una banca para ese efecto, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la parte fuerte de la discusión. No sé yo cómo se va a dilucidar el problema en la Cámara de Diputados, pero sí está muy claro que, bueno, a nosotros lo que nos corresponde es impulsar el sistema público. Ahora, bueno, hay problemas, ¿no? Porque ¿cómo lo vamos a impulsar? Porque efectivamente, ¿cuál es nuestra correlación de fuerza? O sea, ¿qué es lo que realmente tenemos como movimiento obrero organizado en estos momentos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Así, entre comillas, diríamos, pues la parte más sencilla sería
meter la consulta laboral y por el medio de las asambleas generales que la gente vaya decidiendo qué sistema público, qué sistema de pensiones quiere, si quiere un público o quiere mantener privatizado. Pues yo creo que sería muy fácil saber cuál es el resultado que se obtendría si de veras se consultan los trabajadores, no con el mecanismo con el cual se hizo anteriormente que implementó esta reforma laboral, donde se les dan todas las prerrogativas a las viejas dirigencias corruptas, charras de nuestro país durante décadas, para que ellos controlen los procesos y ellos se autonombren dirigentes de los trabajadores, ¿no? Y con cosas tan deleznables como lo que ocurrió precisamente en la universidad con la Zapaunam o en la sección novena del magisterio, ¿no? Pues que a la brava les impusieron pues las representaciones, ¿no? Entonces, bueno, no, necesitamos un mecanismo distinto, y ese mecanismo, bueno, si no pudiera surgir de este asunto de las asambleas laborales, que yo creo que se deberían de impulsar por parte de todos los sindicatos, se tendría que impulsar una consulta laboral de los trabajadores sobre cuál es el tipo de sistema de pensión que quieren, al margen de cómo avance o no avance esta parte de esta reforma ahorita, que yo en lo general diría, pues claro que es importante que se rescate a todas estas gentes que hundió el sistema privado que se aprobó en el 97, ¿no? Claro que es importante que se rescaten, pero tan importante como eso es cuál es el sistema que realmente nos va a dar la salida y que no nos va a generar mayores problemas a los que ya hemos tenido. Y ese sin duda tendría que ser un sistema público solidario, ¿no? Eso yo creo que está clarísimo. Y bueno, la otra parte es esto de los recursos, porque efectivamente se está tensionando excesivamente la disposición de los recursos públicos. Se está tensionando excesivamente, las cifras que se manejaban hace rato. O sea, ahorita el costo de la pensión para los adultos mayores son 465,000 millones de pesos. Y para las pensiones que está soportando el gobierno, todo ese fondo que desapareció, son 1.3 billones de pesos. O sea, es una cosa altísima, y a esto se le agregaría estos 64, que ya de antemano estamos viendo que probablemente sean insuficientes. ¿De dónde van a salir los recursos para garantizar ese tipo de cuestiones? Bueno, yo al menos no estaría tan de acuerdo en que todo el asunto sean mecanismos de austeridad. Estoy de acuerdo con Silvia que pues, hay muchos organismos descentralizados que ya demostraron su ineficiencia, pero sí tenemos que tener claro que hay otros que no y que son muy importantes para el país. La investigación es muy importante. ¿Cómo se va a desaparecer el Instituto Mexicano de la Tecnología y el Agua? Pues eso no se puede, ¿sí? Y ahí recordar que precisamente la investigación es una de las áreas olvidadas ahorita por la administración. Estamos hablando que lo que en teoría debemos tener es el 1% del PIB, y pues tenemos el 0.1, ¿sí? Igual educación, cuando mucho a ella llegó los topes de la inflación. Educación está totalmente marginada ahorita del presupuesto global. Y pues no estamos hablando de cualquier cosa, la educación es fundamental para que nuestro país pueda aspirar a nuevas alternativas de desarrollo. Y habría otras, ¿no? Lo de salud, que tanto que tenemos que ir a un sistema integral. Bueno, seguramente hay una mejor administración, pero con un 3% de gasto de salud, cuando la recomendación general es del 6%, pues es evidente que faltan muchos recursos para que podamos tener ya cuando menos un primer nivel de atención de calidad en el sector salud. Que ahora tengamos diagnósticos integrales que permitan que mejoren nuestras perspectivas en la materia. Entonces, no se dice explícitamente, pero hay muchos renglones que ahorita se están marginando. Precisamente ¿por qué? Porque se prioriza tener recursos, ¿no? Tener recursos, pero ¿para qué? Por ejemplo, tenemos el problema de la deuda. La deuda comenzó con 665,000 millones de pesos, que era lo que dejó la administración de Enrique Peña Nieto. Y para este año que viene, pues se van a pagar 1.3 billones, una cosa terrible. O sea, el doble de cómo empezó la administración. Cuando se necesitan muchos recursos, pues para las pensiones, para el gasto en educación, para el gasto en salud, etcétera, etcétera. Entonces, es muy notorio que aunque sí ha habido ahorros que le han permitido impulsar proyectos muy importantes a la administración, y bueno, con sus impactos, ¿no? Porque claro, todo proyecto de mayor envergadura pues genera impactos de todo tipo, los ambientales y demás. También habría que ver que de todo modo necesitan más recursos, y eso lo único que nos lleva es una reforma fiscal, efectivamente, como han dicho todos, que agrave las grandes fortunas.
El señor Slim nada más en un año aumentó su fortuna en 30,000 millones de dólares. O sea, y pues bueno, efectivamente si se grabaran las grandes fortunas, ahí habría un recurso. O se dejara de seguir pagando deudas tan inmorales como el Fobraproa, que se ha cansado el presidente ahí en las mañaneras de decir lo inmoral que fue la forma como se generó ese adeudo. Yo creo que hay otras fuentes donde se pueden obtener recursos y que van a ser fundamentales para que no también colapse el gasto público, que esa sería una cosa también terrible que nos podría llegar a pasar, ¿no? Que sean muchas las pretensiones y que a la mera hora pues ya no se alcance a desarrollar tanto, porque además van a empezar las presiones, como siempre, de la ultraderecha, por los que no, los que pagan pocos impuestos, los que no tienen con este régimen de contribuciones, un régimen de contribuciones bajísimo, donde somos el más bajo de la OCDE, se paga el 17% de contribuciones, ¿sí? Pero que van a estar escandalizando con que, uy, ese gasto son de los impuestos que pagan ellos y cómo los dedican a todas estas obras sociales y demás, cuando pues es el dinero de ellos, entre comillas, ¿no? Yo creo que sí es muy importante allí, entonces, hacer ver que no están pagando lo que se podría pagar, lo que se paga en otros países, que se pagan hasta el 30% en contribuciones, frente al nuestro, pues de 17 pues queda muy por abajo, y que eso tiene que cambiar. Quizás no aventarnos una bronca fuerte contra la burguesía, pero sí tiene que ir cambiando progresivamente, y lo primero es cómo gravar a los más ricos de nuestro país. Estamos hablando de 10, 12 grandes empresarios, ¿sí? Y que eso contribuya a los ingresos que necesita el gobierno para seguir impulsando estas obras sociales que, bueno, ya se ve que generan un consenso, pero que son tan importantes que se continúen y que se profundicen. Gracias.